Iniciamos con la información esta noche comentándole que un paredón de tierra y roca se desplomó, esto en el paso peatonal que comunica a las manzanas 14 y 16 de la colonia El Rosario en el sector Las Monjas, esto en la zona 18. Tras el derrumbe, algunos vecinos sufrieron crisis nerviosa, fueron atendidos por socorristas. Aunque el incidente no causó heridas a ninguna persona, sí dejó daños en un vehículo sobre el cual cayó material producto del derrumbe. Vecinos se unieron para levantar la tierra que bloqueó el paso peatonal. Autoridades evalúan el área para determinar si algunas familias deben ser evacuadas de este lugar. Un deslave registrado en el kilómetro 68 de la Ruta del Atlántico, jurisdicción del Progreso, le arrebató la vida a un hombre de 20 años cuando realizaba labores de limpieza en las cunetas de la carretera. Como Marcelino Vidal López Jiménez, de 20 años de edad, fue identificado por compañeros de trabajo, un joven que falleció cuando realizaba labores de limpieza en carretera al Atlántico, kilómetro 68, jurisdicción de Guastatoya, en el departamento de El Progreso. Debido a las fuertes lluvias, el tramo carretero comprendido entre Sanarate y Guastatoya continuamente se producen deslaves sobre las vías, lo que amerita limpieza de cunetas, expresaron compañeros de labores del fallecido, quien quedó soterrado cuando limpiaba la cuneta debido a un pequeño deslave. Al lugar se presentaron cuerpos de socorro, pero lamentablemente el joven falleció tras quedar bajo tierra. Y vea usted, los derrumbes en Peronia continúan. A pesar del riesgo, hay personas que insisten en permanecer en ese lugar. Algunos demandan que no tienen a dónde ir. El invierno 2020 ha dejado destrucción y muerte. 1.2 millones de personas se han visto afectadas por las lluvias. 15 han fallecido y 811 hogares sufrieron daños. Las lluvias de las últimas horas provocaron que 2 viviendas cayeran al abismo en Peronia. Una tercera está a punto de caer. Es cuestión de horas y un poco más de lluvias para que esto ocurra, narraron los afectados. Un vecino, por ejemplo, dijo que su hogar está a 3 metros del abismo. Da miedo, me da mucho miedo y no puedo dormir por eso. ¿Tiene niños? ¿Tiene niños todavía? Solo hay uno nada más. Solo uno. Pero ya con bastante peligro todo el día, pasan ustedes pensando qué hacer en su momento. Así es, pasamos ahí con miedo, con mucho miedo, ¿verdad? Pues no podemos hacer nada más. Los vecinos están conscientes que su vida depende de unos pocos metros de tierra. Al cuestionarles por qué siguen retando a la muerte en un lugar inhabitable, manifestaron que no tienen otro lugar para vivir, que no cuentan con recursos económicos para un alquiler y tampoco con el apoyo de un familiar que los albergue. Yo estaba en mi vivienda, pero temblaba hasta la parte de arriba del campo y eran somos 14 viviendas en alto riesgo, 8, como 10 son las que ya están desocupadas, que tuvimos que desalojar, y porque se fueron el 28 de octubre, se fue la mía y se fue de otra vecina también del 4-04. Este tipo de derrumbes ocurre desde hace varios meses. El 28 de agosto del 2019, por ejemplo, en los asentamientos Nueva Esperanza y Regalito de Dios, varias viviendas cayeron al vacío. Los vecinos se fueron del lugar hasta con las láminas, pero regresaron luego que las lluvias disminuyeron. En ese contexto, la Municipalidad de Villanueva se pronunció y dijo que están a la espera del dictamen que debe otorgar la Conred para la construcción de Tierra Prometida, un espacio para las familias que perdieron todo en Peronia. La Municipalidad de Villanueva se pronunció respecto a las familias afectadas por el deslizamiento de tierra en los asentamientos Regalito de Dios y Nueva Esperanza. Están en proceso de traslado a 86 familias. Esto serán trasladadas a un albergue de la zona 10 hacia la zona 3 de Villanueva, al lugar conocido como Tierra Prometida. Hace un mes y medio más o menos entregaron toda la documentación del área a la Conred para que elabore dictámenes necesarios que posteriormente deben ser elevados al Consejo Municipal y ellos determinarán si se da la licencia de construcción para iniciar con este proyecto. A través del Juzgado Municipal se ha hecho ya las verificaciones y notificaciones a las familias que se encuentran en alto riesgo.
Y autoridades verificaron este miércoles que los transportistas de la cabecera departamental de Chiquimula y aldeas aledañas cumplan con las recomendaciones y medidas de prevención del COVID-19, esto tras reiniciar el servicio de transporte. Ahí leen las recomendaciones, por favor. Este 16 de septiembre se llevó a cabo la reactivación del transporte urbano que cubre las principales colonias en la cabecera departamental de Chiquimula y sus aldeas aledañas. Los propietarios de los buses y pilotos fueron citados en la terminal de pasajeros por el personal de la Policía Municipal de Tránsito, autoridades municipales y representantes del área de salud para brindarles los lineamientos con el fin de evitar contagios masivos de COVID-19 a la hora de prestar los servicios. Lo que estamos haciendo ahorita, cumplir con el protocolo de bioseguridad, que la unidad esté apropiadamente limpia y desinfectada. Si la unidad tiene marcados los asientos en donde pueden sentarse y no pueden sentarse para guardar el metro de distancia entre los pasajeros. En la puerta tiene que mantener un dispensador de alcohol gel al 60%. El piloto tiene que ir con sus gafas y su mascarilla a la hora de manejar el bus. La cabina del piloto tiene que estar aislada de los pasajeros para evitar también el contagio para él. Asimismo, las autoridades locales, además de inspeccionar las unidades de transporte, verificaron y aseguraron que el precio del mismo no supere los 4 quetzales por pasaje. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Las lluvias de la temporada de invierno siguen afectando a las familias guatemaltecas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED ha brindado asistencia humanitaria a personas damnificadas por el temporal. De acuerdo a pronósticos de INSIBUME, la temporada de lluvias se extenderá en este 2020 y sus efectos ya se registran en distintos sectores. La saturación de los suelos ha causado varios derrumbes, socavamientos, caídas de árboles e inundaciones y daños en la red vial. Ha sido necesario habilitar algunos albergues mientras se mantiene el monitoreo constante de aquellas viviendas construidas en lugares de alto riesgo. Dentro de los incidentes más registrados o que durante la temporada de lluvias 2020 que se han registrado, hemos tenido caída de ramas de árboles hacia el tendido eléctrico o techos de viviendas, esto derivado de las lluvias y fuertes vientos. Además se han generado inundaciones en áreas aledañas a caudales de ríos y también hemos tenido deslizamientos y derrumbes sobre carreteras, especialmente en áreas de meseta central y occidental, esto entre los departamentos de Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y también el departamento de Huehuetenango. En cuanto a las inundaciones, se han registrado en su mayoría en las áreas del sur del territorio guatemalteco y ante las lluvias pues se continúa con el monitoreo a través del sistema escalonado de coordinadoras para poder dar atención a cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre que pudiera presentarse durante los próximos meses. La CONRED recomienda evitar cruzar ríos y retirarse de áreas aledañas a un río crecido e informarse sobre las rutas de evacuación establecidas en la comunidad. Si se ve inmerso en alguna situación de emergencia, puede comunicarse al 119 para comunicarse con CONRED. Además, un río ubicado en Sanarate, El Progreso, subió su nivel aproximadamente 3 metros debido a la fuerte lluvia. Esto ocasionó inundaciones en 20 viviendas. Varias familias fueron evacuadas del lugar. Fuertes lluvias caídas la noche de ayer causaron daños en aproximadamente 20 viviendas del municipio de Sanarate en el departamento de El Progreso, expresaron vecinos que viven a orillas del riachuelo Las Tunas. Según los afectados, de no ser por la pronta intervención de bomberos municipales departamentales de la estación 111 y bomberos voluntarios de la 70 compañía que los evacuaron, los daños hubiesen sido mayores, lamentando únicamente pérdidas materiales. En este sector un poco desvelado porque la verdad que el río fue bastante grande, la crecida que dio esta noche, y la verdad que muchas familias fueron afectadas, por lo menos en esta parte de acá por el puente 10 familias fueron afectadas, incluso hubieron familias que no pudieron salir de sus casas arriesgando sus vidas porque no tenían salida, ¿verdad? Entonces de esa misma manera damos la información acá en el barrio El Rillito, Sanarate. Esperamos que también agradeciendo tengan los bomberos que estuvieron presentes acá en esta área
viendo si no habían personas afectadas. Afectados expresaron que el nivel del río subió aproximadamente 3 metros, ingresando a sus viviendas, inundando muebles y aparatos eléctricos, además de poner en riesgo sus vidas. Si su vehículo tiene una placa provisional y espera el cambio, tome en cuenta la información nueva que ha brindado la SAT sobre el proceso de impresión de los nuevos distintivos. Según el cronograma de SAT, el proceso de cambio de placas provisionales por metálicas se realizará a partir del 1 de marzo del próximo año. Por ello, se coordina en noviembre la entrega del primer lote de 70,000 placas para vehículos de 4 y 2 ruedas. Y tenemos todo ese proceso recordemos de que lleva un proceso de recepción, un proceso de conteo, un proceso de distribución a las agencias y oficinas tributarias, y entonces estimamos que para el 1 de marzo del próximo año vamos a iniciar el proceso de actualización de distintivos a todos los que ya les dimos placas temporales, pero va a ser de una forma escalonada. Sin embargo, no solo será el cambio de placas, también la actualización del distintivo, es decir, si usted tenía un número que identificaba a su vehículo, este cambiaría en 2021. Esto incluye a la tarjeta de circulación y título de propiedad. Lo que pretendemos ahora, que el proceso sea mucho más fácil, es que no le vamos a dar el mismo número de placa al contribuyente. Al momento de cambiar el número de placa, automáticamente debe cambiar la tarjeta y el título de propiedad, considerando que esos documentos tiene, registrado la placa. Entonces, por eso es de que va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el contribuyente puede presentarse en cualquier agencia o oficina tributaria y yo le voy a entregar la placa que yo tengo en mi bodega. No es necesario que yo tenga que ir a buscar el número que él tiene asignado. Desde el 2018, el ente tributario ha emitido 406.813 placas provisionales para motocicletas y 296.535 para automóviles. Y continuamos con la información esta noche, y es que hace 2 días se informó sobre el refuerzo en la seguridad a pilotos de rutas que reactivaron el servicio. Mientras tanto, también se conoce que los transportistas negocian con delincuentes para prevenir atentados. Unos tiran amenazas y pues uno es temeroso de la vida, ¿va? Temeroso de Dios, y el jefe tiene que estar pagando siempre. Hace algunos días reactivaron el servicio. Con ello, también los extorsionistas iniciaron nuevamente a realizar los cobros semanales a las distintas rutas de buses a nivel nacional. Mientras las autoridades alertan sobre posibles ataques, los transportistas tratan de negociar los pagos con los integrantes del crimen organizado. Se está tratando de llegar a un acuerdo, porque la verdad sí, las extorsiones, las amenazas siguen, continúan. A pesar de la situación en la que estamos, pues las amenazas siguen y pues está tratando la manera de llegar a un acuerdo. Viera que el movimiento está un poco silencio, pero la necesidad, ¿verdad? Tenemos que estar ahí al día y echándole ganas. El pasado martes, autoridades informaron a las fuerzas especiales que integrantes de pandillas tenían planificados una serie de ataques en distintas zonas en contra de la integridad de pilotos y usuarios de buses que se conducen de centro sur a la costa sur y suroccidente del país. Por este motivo, planificaron medidas de prevención como patrullajes en puntos estratégicos para identificar a quienes traten de perpetrar este tipo de hechos. Mientras tanto, pilotos continúan pagando las cuotas a los delincuentes para poder trabajar en base a la nueva normalidad.
Y damos paso de forma inmediata a la actualización de estas cifras, como bien mencionaba Andri, ya por supuesto confirmadas por el Ministerio de Salud, las cuales hacen referencia a que en las últimas 24 horas han sido confirmadas 240 nuevos casos de COVID-19 en el país. Sin embargo, también en este mismo periodo, 696 pruebas se han realizado y han fallecido 25 personas. El total de casos recuperados al día de hoy es la cifra de 72.562 casos. Sin embargo, existe también un total de casos acumulados desde el 13 de marzo a la fecha de 82.924 casos. 3.009 personas han fallecido. Se supera la barrera de 3.000 fallecimientos este día y el total de casos activos es de 7.353 casos en Guatemala. La ministra de Salud dio a conocer detalles en cuanto a los protocolos a seguir en el Aeropuerto Internacional Aurora tras la reapertura de vuelos que podrán ingresar y salir del país. Entre estas medidas fue adecuado un centro de salud en las instalaciones que funcionará a partir de este 18 de septiembre. El próximo viernes 18 de septiembre será la reapertura del Aeropuerto Internacional Aurora, es decir, vuelos extranjeros ya podrán ingresar a nuestro país. Ante ello, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya tiene programados protocolos de higiene y salud, esto ante el tema de la pandemia del COVID-19. Además, se estará pidiendo que todas las personas que pretendan viajar a Guatemala tienen que traer su prueba de PCR para evitar una cuarentena. Mire, ya se trabajó en el Ministerio con los viceministerios que tienen influencia en este tema. Tanto con la contratación de recurso humano para ubicarlo ahí, el día viernes ya va a estar ubicado, ya se han estado haciendo todas las pruebas, se cuenta con el equipo para funcionar desde ahí y con todos los protocolos para poder funcionar en coordinación con Aeronáutica Civil. En el tema de estos protocolos, ministra, ya se lograron establecer para que el viernes ya entren en vigencia, y si usted nos pudiera adelantar un poco de qué se tratan ya estos protocolos. Mire, los protocolos son muy genéricos, así como los que nosotros manejamos, el distanciamiento, que las empresas aéreas cumplan con la marcación de dónde debe estar cada persona, las líneas aéreas saben cuántos pasajeros pueden traer en sus unidades, cómo deben estar protegidos. También ellos están estableciendo una obligatoriedad para que las personas que llegan a Guatemala tengan su examen de PCR ya realizado, y nosotros estamos preparados para la toma de temperatura, el trash que se realiza en toda institución, y para poder trasladarlos al centro de salud que está ubicado ahí para poder dar el abordaje adecuado. Tenemos información que está en desarrollo. Vean ustedes lo que ha ocurrido allá al occidente de Guatemala prácticamente. Información preliminar, a las 19:13 se registró un sismo de magnitud 5,2 escala de Richter, con epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Pueblo Nuevo, México. Esto es cerca de la ruta interamericana, kilómetro 300 aquí en Guatemala, ruta interamericana, inmediaciones de Chimiche, San Pedro Necta, Huehuetenango. El informe preliminar de la policía indica que se presume que hay algunos automovilistas soterrados en este socavamiento de tierra a raíz del fuerte sismo, 5,2 grados escala de Richter, que ya ha presentado incluso la CONRED, el INSIBUME, han reportado este sismo fuerte allá cerquita de San Pedro Necta en Huehuetenango. Les seguiremos informando en nuestras próximas emisiones de qué es lo que ha sucedido específicamente en este socavamiento, si es que se confirma que hay automovilistas soterrados en el lugar. Y en otro orden le compartimos que el ciclo escolar para los estudiantes del sector público finalizará en el mes de noviembre, así lo han informado autoridades del Ministerio de Educación. Para fortalecer las capacidades y desarrollo de los estudiantes, así como la entrega de las guías de tareas, el ciclo escolar estará finalizando en noviembre para el sector público, señaló la ministra de Educación, Claudia Ruiz. Y justamente hemos visto la oportunidad de poder distribuir guías en el mes de noviembre,
para poder alcanzar un poco más el desarrollo de estas habilidades de los niños y se tiene esa buena disposición. Creo que se está mostrando un liderazgo totalmente proactivo, propositivo y tenemos de proyección de poder alcanzar lo más que podamos nosotros por alcanzar esas habilidades y destrezas de los niños y prepararlos de mejor manera para cuando nos reencontremos. En tanto, para el ciclo 2021, la mesa técnica trabaja en una propuesta para la aplicación de un sistema híbrido de educación dirigido a estudiantes del área rural, lo que significa que algunos grupos asistirán a las aulas y otros continuarán desde casa. Estamos preparándonos para atender a los niños de las comunidades más lejanas. Entonces estamos en esa mesa técnica que les comento a nivel nacional, revisando materiales para poder diseñar para casa y para la escuela, tanto para niños como para maestros. Ahorita no nos estamos preparando para que yo maestra tenga 25 o 30 niños en el aula. Me estoy preparando para un sistema de alternancia. Los niños los voy a rotar o los voy a turnar y entonces eso quiere decir que voy a necesitar unos materiales para que el niño tenga en casa y otros para que trabaje conmigo en la escuela. La titular de la cartera de Educación enfatizó en la importancia de trabajar en protocolos de atención psicosocial con los estudiantes al momento de volver a clases, luego de pasar por el periodo de confinamiento o pérdida de un ser querido durante la pandemia. Llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Un gusto haberle servido esta noche. Nos encontramos mañana.